Bueno, listo. Siendo así, entonces, yo por ahí, bueno, hoy vamos a tratar unos temas antes de hablar de interpolación, unos temas que son, yo creo que básicos en computación científica. Bueno, antes de hablar de álgebra lineal, ¿no? Porque también el próximo tema es álgebra lineal, el próximo dentro de 8 días. Pero entonces vamos a hablar de temas de aproximación, errores en el cómputo, errores computacionales, errores por truncamiento, redondeo, y algo que es importante en los métodos computacionales, en métodos numéricos, que tiene que ver con la sensibilidad de los códigos o de los algoritmos que estemos utilizando. Eh, Algunos temas quizás pueden ser como familiares para algunos electrónicos, que tiene que ver, por ejemplo, con el redondeo y cómo hacemos para hacer una anotación de números reales en el computador, pero bueno, sí nos ayudan ahí como a dilucidar algunos temas que puedan ser familiares o que puedan ser desconocidos para los demás. Entonces, pero bueno, listo. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con aproximación, ¿sí? La aproximación. Eh, Hay distintas aproximaciones que estamos haciendo o que vamos a hacer cuando resolvemos eh, problemas de distinta índole utilizando métodos numéricos, herramientas software y hardware. El primero es en el modelado. En el modelamiento, básicamente tenemos que simplificar el modelo, ¿sí? Okay, entonces hay fenómenos físicos que son omitidos. Sí, por ejemplo, calentamiento o amortiguamiento. O este calentamiento, por ejemplo, por corrientes ómicas, por resistencias que tengan los materiales, o cualquier otro fenómeno que ustedes consideren que no tenga que considerarse inicialmente en el modelo. Entonces, esos fenómenos físicos omitidos, pues de alguna forma añaden un cierto error. ¿Listo? Digamos, otra fuente de aproximación y de error posiblemente son las mismas mediciones. ¿Sí? Estas mediciones entonces arrojan sesgos, por ejemplo, incluso por la misma precisión de los instrumentos. Entonces, precisión, puede haber sesgos, o incluso el ruido, ¿cierto? El ruido mismo de las mediciones añade una, digamos, una imprecisión, una aproximación que aleja del estado o de las soluciones exactas. Hay fenómenos como de preprocesamiento, ¿sí? Lo que les propuse pues ahí a Nelson para que hiciéramos o que trabajáramos en los datos antes, entonces toda la computación eh, previa al análisis, ¿sí? Digamos que lo que le estaba proponiendo entonces a Nelson que se hiciera con los datos de impedancia, pues posiblemente es un preprocesamiento que va a añadir cierto error. Y finalmente, en la computación, ¿sí? Y en la computación aparecen dos fuentes de aproximación. La primera es de truncamiento y la segunda es por redondeo. Muy bien, este truncamiento pues tiene que ver con la simplificación del modelo, ¿sí? Y tiene que ver también con, bueno, no podemos hacer una densidad infinita de puntos para calcular una función. Por ejemplo, los puntos que utilizó Gustavo en esa superficie de energía, pues son limitados, ¿cierto? A medida que si aumentan muchísimo los puntos, posiblemente hubiese obtenido una superficie cercana a la real, pero computacionalmente sería altísimo. Entonces, la simplificación del modelo o la reducción de los deltas, digamos, las distancias o los tamaños del modelo terminan siendo un efecto importante en la aproximación y eso lo llamamos truncamiento. La otra es por redondeo.
digamos, si uno quiere representar los números reales en el computador, pues toca ver cómo se hace, ¿cierto? Entonces, básicamente, un número real toca representarlo con números enteros. ¿Y por qué? Digamos, la naturaleza digital de los computadores, pues, no permite representar un real, sino a través de un entero. Y excluyo de esto, pues, la matemática simbólica que en los computadores también hay. Pero si tenemos operaciones matemáticas y aritméticas, la representación de los números reales toca hacerlas en un espacio de los números enteros. Y eso genera un error de redondeo. Muy bien, hasta ahí todo bien. Entonces tenemos digamos, estas 4 fuentes de aproximaciones y de errores. La primera por el modelo físico, la segunda por las mediciones o los datos, la tercera por un preprocesamiento que haya esos datos antes de utilizar algún método numérico. Y en el método, en la computación, pues por 2 caminos. Uno por truncamiento, debido, digamos, a la misma discretización del fenómeno que se quiere hacer, y por redondeo, por la representación de los reales digamos, en un computador por su propia naturaleza digital, discreta. Muy bien. Eso nos lleva entonces a hablar de errores. ¿Sí? Entonces, tenemos el error y vamos a tener errores siempre. Digamos que es como, hay que tener el error en la justa medida, como la corrupción pues en la política, como decían por ahí uno de los presidentes Turbay. Entonces, digamos, si tenemos una función f, esa función f pasa del real a lo real, ¿sí? Esta función f, digamos, actúa en el mundo real. Pues entonces, si nosotros tenemos unos datos de entrada, estos datos de entrada pues van a encontrar un resultado f de x, ¿cierto? Estos son los resultados. Muy bien, esos datos de entrada no necesariamente por la misma naturaleza de la computación, estos datos de entrada no necesariamente son exactamente el dato en el mundo real. Entonces vamos a encontrar un dato cercano, que es un dato errado, ¿sí? Cercano, pero hay una distancia, ¿cierto? Hay una distancia entre estos dos. Hay un error entre el x y el x gorrito. Bien, y esta función, pues también tendrá su correspondiente función errada. Digamos, este es el resultado incorrecto, ¿sí? Entonces tenemos una función que pasa en el mundo real del real a real, ¿cierto? Digamos, un experimento que a partir de una concentración encuentra una energía. En el mundo real, pues este dato es real y es el que se obtiene. Y esta función, pues es la energía que en el dato experimental es el que corresponde. Digamos, esto está cargado, entonces ya sabemos, de errores por modelamiento, por mediciones, por procesamiento, y finalmente entonces vamos a tener un dato errado que se aleja del dato exacto y un resultado incorrecto, ¿sí? Que debido pues también a los problemas de truncamiento, redondeo y demás, ¿sí? Entonces vamos a tener un error total, ¿sí? Este error total entonces va a ser igual a la función errada debido a unos datos errados, y esto pues le restamos el verdadero, la función o el resultado real con los datos reales. Permítame entonces, yo sumo y resto una función, entonces yo tengo aquí función gorrito de los datos errados menos una función que esta sería como el resultado f de x de los datos errados. Y esta esta que está restando acá, pues se la sumo acá, f de x gorrito, ¿sí? Entonces digamos que aquí le resto y aquí la sumo, o sea que no hice nada, simplemente le añadí 0 y esa 0 lo divido en estos dos. Y aquí le resto esta función, menos f de x. Muy bien, entonces tenemos, digamos que en el error total, tenemos estas dos contribuciones, una por este lado y esta por este lado. Esta que tengo acá es simplemente la función, digamos, real debido, o este es el error debido a los datos errados.
Pero los datos cerrados son problemas de precisión, de ruido, de sesgos, ¿cierto? Computacionalmente no hay nada que hacer. Entonces, esta de aquí, digamos, este error que tenemos acá, difícilmente lo podemos controlar. Entonces, este es incontrolable. Este de acá, no tenemos mucho que hacer acá. Pero, digamos que este error que tenemos acá, que es ya de la función como tal, ya es un error computacional que sí podemos controlar. Y este error computacional, ya habíamos dicho que es uno por truncamiento. Entonces, con truncamiento podemos hacer que ese delta cada vez sea más chiquito. En algunos casos lo llamamos h. ¿Sí? Entonces, las discretizaciones las hacemos cada vez más pequeñas, pero también hay un problema de redondeo. Y el redondeo podemos llevar, así el delta sea muy pequeñito, a incrementar el error. De estas dos, digamos que podemos trabajar con estas dos para hacer o para controlar el error computacional y mantenerlo entre unos límites aceptables. Muy bien, hasta aquí esta primer pantallazo, este primer tablerado. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, No, profe, no. ¿todo bien? Entonces, digamos que Sí, ahí todo bien. se entiende entonces, digamos, vamos a tener entonces a nivel computacional, que es donde nosotros vamos a trabajar acá en computación científica, digamos, dos fuentes importantes de error. Truncamiento, que es obviamente cuando modelamos, eh, tenemos que discretizar esto y pues la discretización se puede hacer muy burda o muy suave, ¿cierto? Esto va a generar un error. Y lo otro es pues por redondeo el límite de la máquina. Muy bien, vamos a arrancar entonces por truncamiento. Error de truncamiento. Y voy a utilizar una expansión de Taylor y una aproximación de una derivada. ¿Listo? Entonces, si recuerdan, la expansión de Taylor indica que si yo tengo una función y de t más un h, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos una función y de t y queremos calcular la función y en un t más h. La de Taylor indica que esto va a ser la función de y de t más el paso que sería h multiplicada por la derivada de y con respecto al t, evaluado en t, más un h cuadrado medios, que sería 2 factorial, 1 factorial, 2 factorial, la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más un h ya cubo sobre 3 factorial, que es 6, ¿cierto? Y aquí sería la tercera derivada de y con respecto al tiempo, más, y puedo seguir así, hasta donde quiera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la expansión en series de Taylor de una función en t más h, evaluado en t más h. De aquí podemos despejar esta para tener una aproximación de cómo es la derivada de y. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto al tiempo, pues podría ser pasar este a restar al otro lado. Entonces quedaría y de t más h menos y de t. Y pasamos a dividir h, ¿cierto? Sobre h. Y el resto, como aquí es h cuadrado y aquí h cubo, va a ser entonces una función de error o de, como esta es h cuadrado y pasamos a dividir la h, pues entonces va a ser o de h. Entonces va a ser como una función de error de h. Muy bien. Esto, si nosotros indicamos entonces o seleccionamos este error y lo anulamos, ¿sí? Y lo cancelamos, pues vamos a tener una función aproximada entonces de la derivada, ¿sí? Esto nos va a llevar entonces a que la derivada de y de t es aproximadamente la función en y de t más h menos y de t sobre h. Listo. Entonces, digamos que esta aproximación no es exacta porque faltarían todo este pocotón de términos. Esto que está acá se le conoce como truncamiento. ¿Sí? Hay que seleccionar hasta qué punto queremos encontrar lo más aproximado posible o lo más exacto posible esa derivada. Listo, Profe, podemos, ¿sí? es que, perdón, pues que de hecho esa no es la definición del límite, pues de derivada, poniéndole límite cuando y más h menos Claro. y.
Sí, sí, claro, ¿cierto? sería como el primer. Entonces, si hacemos entonces el límite cuando h tiende a cero, Ajá. ¿cierto? Sí, pero entonces si no hacemos ese límite y dejamos que este h eh, tengamos un valor finito en el método, pues entonces ya la derivada no va a ser exacta porque nos llevamos h al cero. Sí, ok. Pero claro, a medida que hacemos el h cada vez más pequeñito, pues entonces la derivada tiene que hacerse cada vez más cercana a la real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, de acuerdo. Y muy importante porque vamos a ver más adelante, ¿y qué pasa si hacemos este h cada vez más cero, cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito? ¿Sí? O sea, si ponemos acá, este aquí en el eje 1 sobre h, ¿sí o qué? Y aquí el error, ¿sí? ¿Qué pasa con esta curva? Esto es 1 sobre h, es decir, cada vez que hacemos más chiquito h, este número se hace más grande, ¿sí o qué? Por ejemplo, Ujú. si empezamos en 1 y después hacemos el h.1, entonces va a ser 10 acá y así se va a hacer. A medida que va aumentando acá es porque el h está más chiquitico, más chiquitico. ¿Qué pasa con este error? Yo esperaría que este error vaya disminuyendo, ¿cierto? Porque si este h es cada vez más chiquitico, como es h, entonces va disminuyendo proporcional al tamaño de h, por lo tanto, cada vez que se haga el h más chiquitico, pues el error va disminuyendo, ¿sí? Entonces va a ser así, así. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, este error va a disminuir hasta que el h sea muy chiquitico. Muy bien. Eh, Muy bien, entonces podemos utilizar otra aproximación. Eh, por ejemplo, si utilizamos un y de t menos h, esto va a ser igual a y de t menos acá, menos h de y de t, más h cuadrado segunda, bueno, sobre 2, segunda derivada de y con respecto a t, eh, menos el h cubo y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a tener estos otros términos acá. Muy bien, podemos encontrar entonces con estas dos otra aproximación para la derivada. ¿Cómo? Pues restándole esta a esta. ¿Sí? Bueno, no voy a utilizarlo en h, sino en h medios. Pero si utilizamos h medios, miren y verá, entonces queda y de t más h medios menos el y de t menos h medios. Eso es como coger esta menos esta, ¿listo? Entonces esta menos esta se cancelan, ¿listo? Esta menos estas h medios y estas h medios, por lo tanto queda h de y de t, ¿sí? Porque esta es h medio, esta h medio, entonces ves, el medio se suma como si fuera 1. Y acá entonces, esta de aquí h medios menos esta que tiene el componente h cuadrado y esta h cuadrado tiene el mismo signo y como los voy a restar, entonces también se cancelan y quedan solamente la de h cubo acá y h cubo acá. Por lo tanto, queda más un O de h cubo. Y yo puedo entonces pasar a dividir este que tengo acá y tengo otra aproximación para dy. De y de t entonces va a ser aproximadamente igual a y de t más h medios menos y de t menos h medios, todo sobre h, porque pasa a dividir esta h. Y es una aproximación porque no voy a poner aquí ningún otro término. Pero el error de esta función va a ser de O, como aquí es h cubo, paso a dividir esta h, entonces va a ser h cuadrado. Entonces va a tener un mejor comportamiento que la otra. Entonces digamos que esta va a bajar como 1 de h y por acá vamos a tener una que va a bajar como 1 h cuadrado. ¿Listo? Eso es como el problema. Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, pero ¿hasta dónde? Entonces, lo que planteamos ahorita, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a bajar este error? El problema es el siguiente. Si nosotros tenemos h acá en el denominador, aquí también lo tenemos en esta aproximación, si empezamos a bajar a h y empezamos a bajarlo y a reducirlo, va a llegar al punto en que h no puede ser tan pequeño porque el computador no lo va a poder capturar, ¿cierto? Entonces, digamos que si nosotros tenemos un h muy pequeñito, un h por acá chiquitico, digamos este es el R, y si vamos a hacerlo más chiquitico aún, entonces un HI más 1, digamos, vamos a hacer el h más chiquitico, a la mitad, por ejemplo, es posible que este h ya no sea capturado por el computador y él lo que hace es volver al anterior. Digamos, es un problema de redondeo. ¿Sí? Es como tratar de coger algo muy pequeñito
con unos guantes, ¿sí o qué? Entonces el computador, digamos en números muy pequeños, ya no es capaz de capturar los números muy pequeños, por lo tanto, él se ajusta y asume o encuentra o utiliza el valor que él entiende más cercano al pequeño que le estamos dando. Eso hace que haya un momento entonces que este error se va a volver a incrementar y va a subir otra vez. En los dos casos, en las dos aproximaciones, esta que se conoce como una aproximación forward y esta que se conoce como una aproximación backward. Esta backward ya sabemos que es h cuadrado y esta es h, y a pesar de que esta es mejor que la anterior, en los dos casos va a haber un incremento en el error debido al redondeo. ¿Listo? Y entonces cada uno de los métodos va a tener digamos, un H para backward y un H para forward ideal, en el que va a haber digamos, un bajo error por truncamiento, pero también un bajo error por redondeo. Y uno de los puntos importantes entonces en métodos es encontrar el H como ideal que nos permita computacionalmente tener el menor error posible. Posiblemente también haya un gasto computacional, pero es importante comprenderlo. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, no sé si queda claro lo del redondeo acá. Digamos que el H, como está en el denominador, variaciones muy pequeñas en el H van a generar errores muy grandes en la derivada, ¿cierto? Y además, si el H es muy chiquitico, no sé, un número 10 a la menos 10, ¿cierto? 10 a la menos 10, si la variación por redondeo es del orden de 10 a la menos 9, pues termina siendo un orden de magnitud más grande, ¿sí? Entonces, es importante considerar el redondeo. Muy bien, vamos a verlo en un computador, ¿listo? Vamos a verlo en el código y les voy entonces a compartir pantalla. Me dicen si comparte. Sí, ¿Sí profe, están ya viendo? estamos viendo. Sí, Ahí profe, ahí están viendo. está. Bueno, es un correo, pues un código chiquitico. Un código. La función que vamos a hacer es simplemente x al cuadrado. ¿Listo? Entonces llamo las librerías, NumPy y Matplot para las figuras. Es tan cortico que solamente necesitamos estas dos librerías. La función entonces es x cuadrado. La derivada de la función es 2x, ¿cierto? Y vamos a Ujú. evaluar la función en 1. Por lo tanto, pues ya la derivada de la función en 1 pues es 2. O sea que ya tenemos la solución exacta y podemos comparar entonces los dos métodos. Entonces vamos a tener, digamos, 200 h's distintos. Eh, Aquí entonces calculo los h's. Lo que hago entonces es hacer como una función potencia para encontrar h's muy pequeños. Esto nos va a llevar 200. Esto nos va a llevar a h's muy pequeñitos. ¿Listo? Entonces va a ser como de 10 a la 2000. Entonces sería 10 a la 2000 menos 500, 1500 sobre 100, 10 a la menos 15 más o menos, ¿sí? Vamos a tener h's bien pequeños. Y aquí tenemos las dos funciones, la derivada, la aproximación de derivada forward y esta sería backward. Entonces miren ustedes acá que es la función en 1 más h menos la función en 1 sobre h. Y está la backward que es la función en 1 más h medios menos la función en 1 menos h medios sobre h. ¿Sí? Esas fueron las dos funciones que acabamos de ver. Y el error para el forward sería pues el valor absoluto de 2 menos la derivada que encontremos numéricamente. Y la del error no es backward, sino central. Sería 2 menos la que encontremos ahí. Y lo que voy a hacer es acá simplemente hacer el plot. Voy a hacer el plot en log porque los valores que vamos a tener son tan pequeñitos, pues que solamente en log alcanzamos a verlos. Este central, mira, este sí es error de diferencia central, forward y central. En azul vamos a tener el forward y en rojo vamos a tener el central. Ya, listo. Legends, aquí en el legend vamos a tener error de diferencias forward, error de diferencias tan. En el X label vamos a tener 1 sobre h y en el Y label tales.
Vamos a correr entonces esto. ¿Alguna pregunta del código antes de correrlo? Son un par de líneas sencillas, ¿no? No hay nada así complejo, pero de todas maneras, si tienen alguna pregunta. No, profe, ya no. Nelson, no sé si estás todavía por ahí. Gustavo, No, profe, bien. ¿sí? Sí, sí. Listo, Sí, entonces, profe, aquí estoy. listo. Entonces me cuentan. Si tienen alguna pregunta, léanlo y me dicen. Voy a correrlo entonces. Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter y error. Listo. Entonces, aquí está lo que les decía. Recuerden, a medida que crece el eje X, digamos, que sería que es el 1 sobre H, o sea, que entre más grande sea, es porque es más chiquito el H. ¿Sí? Mira que aquí les decía, va a ir como hasta 10 a la 15, o sea que va a ser 1 por 10 a la menos 15, el H más chiquitico. Entonces, como ustedes ven, o como les comenté, les había predicho, el error en el forward pues empieza siendo grande y aquí se encuentra con el otro, mientras que el de central, el error es bien chiquitico incluso para valores de H relativamente grandes. Entonces, aquí eh, también baja y llega el punto en el que ya si hago un H muy pequeño, empieza aquí a subir de nuevo. Y lo mismo ocurre en el forward. Baja, el error empieza a bajar hasta un punto en el que ya vuelve a subir de nuevo. Entonces, el error disminuye acá por truncamiento. Digamos que el error, digamos, este error es debido a truncamiento, que lo vamos disminuyendo, haciendo que el H sea cada vez más pequeño, pero ya por redondeo ya no puede encontrar errores mejores, por lo tanto ya el error empieza a volver a aumentar. Y ya digamos, el disminuir el tamaño de H, ya lo que hace es añadir un ruido en el sistema y lo que hace entonces es incrementar el error. Yo no sé hasta dónde podría ser que lo que encontró Gustavo pueda ser por este lado. Digamos, está discretizando tanto y haciendo cosas más pequeñas que no añaden, digamos, no añaden una mejor precisión en el método, sino que lo que hacen es añadir cierto ruido y error en el sistema completo. Profe, ¿es una pregunta? Pues no, sí, es una Ok. especulación, es una hipótesis Ok. que lanzo acá y sería bueno que lo validáramos. Porque por los datos que me mostraste, de que a pesar de estar refinando no encontraba el mejor resultado, es posible que habría que ver si en el modelo o si es porque de pronto tenés por allá algo en algún denominador que hace que el error se sube mucho por redondeo. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí en el código? Digamos que esto de alguna forma pues como que muestra, digamos, en código lo que estábamos viendo allá en el papel. ¿Listo? Recuerden que ustedes tienen estos códigos y digamos que pueden usarlos y jugar con ellos y hacer pruebas cuando tengan tiempo libre. Muy bien. Digamos entonces que uno podría decir que no tiene como una... Uy, no, esta no sería. Digamos una función. Aquí sería X. Vamos a utilizar esta. Digamos, aquí tenemos X. Y a través de una función encontramos un f de X. ¿Listo? Eso ya lo teníamos. Esto sería la función. Aquí tenemos entonces un X errado. Y si aplicamos esa función al X errado, pues vamos a tener un f de X errado. ¿Sí? Pero también uno podría tener un error de aquí hacia acá. Es decir, que uno podría tener una función f gorrito de X. ¿Sí? Si estas dos son iguales, se considera que el método es estable backward, se conoce como estable, un tipo de estabilidad. ¿Sí? Y vamos a verificarlo ahora. Hay otra posibilidad y es que haya, esta venga por acá. ¿Sí? Desde el X haya una función gorrito. ¿Listo? Entonces, si tenemos que todos estos errores convergen y son valores similares, pues si no exactos y por ahí similares, podemos decir que el método es relativamente estable. Si no,
Si uno de esos errores es gigante respecto al otro, es posible que tengamos un error, un método inestable, un algoritmo inestable. Es decir, si uno, es como decir que la f de x más una variación en delta x generará algo similar a un f de x más un delta de f. ¿Listo? Entonces, digamos que el delta de x y el delta de f, bueno, la función evaluada en x más un delta de x va a ser similar al f de x más un pequeño delta de f. Digamos, si estas funciones son proporcionales, tenemos un método, un algoritmo que es relativamente estable. Como ejemplo, voy a poner que el f de x, asuman que el f de x es igual a un exponencial de x. Digamos, también por expansión en series de Taylor, uno puede encontrar que el x es 1 más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 3, más x al 4, esto es 3 factorial, esto es 2 factorial, 4 factorial. ¿Listo? Y así sucesivamente. Ahora, imagínense que tenemos también por truncamiento, no vamos a seleccionar todos los elementos de la expansión de la función, sino que vamos a encontrar un f de x gorrito o un f gorrito de x que va a ser 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6. Y ya, digamos, no vamos a utilizar estos otros. ¿Listo? Entonces, vamos a tener entonces esto se conoce muy bien. Entonces, esto que está acá se le conoce como el forward error o un error hacia adelante. Y este se conoce como el backward error o un error hacia atrás. Entonces, el forward error, FE, será igual al f gorrito de x menos el f de x. Y el backward error va a ser igual al x gorrito menos el x. Y el x gorrito lo podemos encontrar. Digamos, el x gorrito va a ser igual entonces al logaritmo natural del f gorrito de x. Bien. Entonces, digamos que uno podría encontrar entonces estos deltas que tenemos acá. Este delta de f y compararlo con el delta de x, o por lo menos con esas funciones, para ver qué tan estable es un algoritmo que tengamos debido al truncamiento. Recuerden que acá entonces lo que hicimos fue coger esto y truncarlo, ¿sí? Y ver entonces qué tan estable o qué error genera asumir una función aproximada como esta. Esta sería entonces una aproximación donde le truncamos esta parte. ¿Estamos bien? Entonces lo que va a hacer entonces es mostrar, digamos, también en un algoritmo o en el código. Vamos a ir entonces también a la pantalla de nuevo. El siguiente código. Esta sería. Muy bien. Entonces, esto es lo que acaba de mostrar entonces. Tenemos que hay una función al que se le suma un x más delta x debido al error. Y esto entonces va a ser la función f de x ser correcta más un delta del f. Y ese sería entonces el f incorrecto. Para nuestro caso, pues entonces va a ser simplemente digamos, la aproximación de x va a ser, la que debería ser aproximada, va a ser simplemente quitándole los elementos del x a la 4 en adelante. Encontramos el forward error, el backward error con el x. Entonces, aquí tenemos las librerías. Vamos a correr entonces esto. Esta va a ser la función. Ya sabemos, entonces es 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6. Hacemos un arreglo entre puntos 0, 1 y 1, 100 puntos ahí. La primera función es la función real, digamos, va a ser el exponencial. La función es e a la x. Y la f2 va a ser la modificada, que es la que acabamos de definir acá. Calculamos el x2, que sería el x errado como el logaritmo de la función esta f2 que acabamos de calcular. Calculamos el error forward, calculamos el error backward. Y por acá tengo unos errores forward y backward relativos, que simplemente es coger el absoluto del forward dividido el valor de f. Y para en el caso backward sería dividido el valor de x. Y gráfico, y vemos a ver qué pasa. ¿Listo?
y lo embarré. No, pues no hice la definición y después este sí. Aquí estoy grabando, aquí estoy graficando en semilog, es decir, solamente el logaritmo en el eje Y, y entonces aquí se ve este error. Digamos, aquí entonces vemos como al principio de la función, digamos, al principio la función es suficientemente buena y los dos errores, tanto el forward como el backward, funcionan muy bien. Digamos que el error es bien pequeñito y además los dos errores son muy similares. Por acá se empiezan a abrir y entonces ese error, digamos, los forward y el backward, los dos errores son función de la, del valor de X. Muy bien. Uno podría entonces incrementar esto y llevarlo, por ejemplo, a 5 si se quiere. Y si aumentamos entonces mucho el X, ya el error forward y el backward se divergen un poco. Hay incluso un error que ya llega al valor de 100 y el otro es menos de 1. Entonces ya aquí ya empieza a incrementarse y eso determina el rango en el que el método, digamos, la función aproximada funciona adecuadamente, ¿sí? Y determina entonces el rango en el que no es adecuado utilizar el método por truncamiento, digamos, de la función aproximada que tuvimos acá. Bueno, esto es un ejemplo pues, de cómo uno podría determinar si el método podría llegar a ser estable o inestable a partir de los errores. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces siempre sería mejor usar el backwards. Son dos errores distintos, ¿no? Son dos errores distintos que uno podría calcular del método. El forward sería las funciones y el backward error sería con los valores como tal de los datos. Entonces, uno podría utilizar esos datos y ver qué tanto distan de los datos errados, como en un problema inverso, digamos. Aquí lo que hicimos fue como calcular el inverso para calcular el dato errado. Si uno no obtiene esta función, pues entonces tiene que utilizar solo con el forward error. Ok. Y lo que uno podría hacer es perturbar el delta X, que lo vamos a hacer más adelante, uno perturbar el delta X y ver esa perturbación que tanto afecta el F. También podríamos, digamos, es otra forma de hacerlo. Aquí lo que yo hice fue simplemente truncar y calcular el X gorrito con el nuevo valor de F, ¿cierto? Con el F gorrito. Pero uno también podría perturbar el X, entonces uno sabría cuál es la perturbación que le está dando al X, exactamente uno podría calcular este, digamos que con lo que ocurra en el F gorrito, determinar entonces el error en el forward y el backward. Y estas dos errores me van a determinar qué tan sensible es el método, y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Sí, profe, esos errores relativos, ¿para qué los utiliza? No, simplemente quería ver qué pasaba. Si quieren los vemos. Porque también también hay algo que vamos a ver ahora, que es el número condicional. Hay condicional absoluto y condicional relativo. Entonces, la gráfica utilizando los errores relativos, aquí voy a darle opuesto R, me dicen, mira, justo en uno, en valor 1, los dos errores son los mismos. Entonces, a diferencia del anterior, donde los dos errores absolutos estaban cercanos al 0, es en el 1 donde se ven los errores relativos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si utilizamos, digamos que el número condicional absoluto es mínimo cercano al 0, pero el número condicional relativo es cercano al 1. Y aquí entonces la función podría funcionar bien si consideramos son los errores relativos. O sea, entre más chiquitico sea el X, es posible que los errores se vayan incrementando. Si ves acá, entonces cercano al 0, claro, como el error es relativo, cercano al 0, pues el error se incrementa mucho. Entonces ya si consideramos los errores relativos, ahí sí es mejor utilizar los valores cercanos al 1. Digamos, el truncamiento que utilizamos funciona muy bien cercanos al 1. Bien, ese es el relativo. O sea, si a ustedes les interesa calcular una función error o lo que ustedes estén calculando y lo que les interesa el error relativo, entonces también les interesa digamos, la sensibilidad relativa. Es decir, si ustedes tienen un rango de valores que van desde números muy pequeñitos hasta números muy grandes,
entonces es importante el error relativo. Pero si el rango de datos están en unas dimensiones similares, es posible que lo que les interese es el error absoluto. Entonces, en ambos casos es importante calcular la sensibilidad utilizando el número condicional. Y eso es lo que vamos a ver más adelantico. Tranquilos. Muy bien. Muy bien. Digamos que de alguna forma pues hablamos del redondeo, describimos lo que es el redondeo y ahorita nos corresponde hablar hablamos del truncamiento, ahorita nos corresponde hablar del redondeo. Muy bien. Problemas en los computadores, hay básicamente muchos problemas, pero hay básicamente dos. A la hora de representar números reales. Recuerden que lo que queremos es representar los reales en el computador. Si tenemos un computador que solamente entiende ceros y unos, ¿sí o qué? Entonces, como lo entiende ceros y unos, pues básicamente está en el mundo discreto, está en el mundo de los enteros. Entonces, ¿cómo representamos los reales, que es un continuo, en un mundo discreto? ¿Sí? Entonces, hay dos problemas importantes y es, bueno, en los números reales, pues está el cero y está el infinito, ¿cierto? O el menos infinito. Entonces, un problema es cómo definimos un máximo representable o cómo definimos un mínimo representable. ¿Cuál es el número más pequeño que podemos representar en un computador? Y el segundo problema es, bueno, ¿cómo hacemos las brechas? ¿Cómo minimizamos o cómo resolvemos el problema de las brechas entre números? ¿Sí? Es decir, si tenemos, digamos, el conjunto de los números reales acá, y aquí tenemos digamos, un f acá, un conjunto donde lo pongo f porque vamos a trabajar con números fijos o flotantes. Entonces, digamos, si uno tiene un número real acá, x, entonces, digamos, ese x puede representar exactamente un x' acá en el computador. Digamos, este es el mundo real y este es el mundo del computador, ¿ok? Como este es un espacio discreto, pues entonces hay posiciones discretas, ¿sí o qué? No hay posiciones continuas, digamos, no hay un continuo. Por lo tanto, debe haber un conjunto de datos alrededor de este X, ¿sí? Que todos estos que están acá van a ser representados por este mismo valor. ¿Sí? Todos estos que están acá van a ser representados por ese mismo valor. Por lo tanto, va a haber un problema y es que todos estos datos que están por acá, pues entonces van a tener solo este valor que tengo acá. ¿Sí? Ese sería como el problema de cómo representamos entonces el número real. Hay dos entonces aproximaciones. No sé si los electrónicos lo vieron, yo espero que sí. La primera es la más fácil. No sé cómo lo resolverían ustedes. Si el que sepa, pues si nadie lo dice, pues que lo diga. ¿Cómo resolverían ustedes ese problema? ¿Cómo representamos el eje real, digamos, en este eje F? Hay que representar rangos de valores reales, ¿no? Sí, ¿y cómo lo harías? Digamos, si tenemos acá, digamos, definimos acá un X máximo, ¿sí? Y posiblemente pongamos acá el cero, ¿listo? Pongamos el cero acá, bueno, y para allá los negativos, pero los negativos llegan, digamos, de menos X máximo, entonces partamos desde el cero, ¿listo? Desde el cero. ¿Y qué? ¿Cómo representamos este rango acá? Aquí también vamos a tener entonces un X máximo. ¿Cómo lo harían ustedes? Solamente consideremos el lado positivo de los reales. Hasta un X máximo. Ya ahí ya truncamos, me he dicho, números mayores a X máximo, pailas. Ya es todo este conjunto de datos de aquí, desde el X máximo para acá. Todo este conjunto grandotote, pum, va a quedar acá. Ahí ya, pues, ya tenemos un problema, pero digamos no es tan grave si el X máximo es muy, muy, muy grande. Entonces, ahora, ¿cómo representamos esto que está acá? Podría ser, pues también depende de como el número de cifras que uno quiera. Si quiere Ujú. una, podría ser como multiplicar por 10
y luego se divide y Listo. no transformado. Muy bien, entonces digamos que podría uno decir, bueno, queremos representar cuántos números, entonces digamos que queremos n números, sí o que en este rango, entonces queremos representar n números ahí. Lo podemos dividir, como coger como que, bueno, el delta x en este espacio, delta x va a ser, como pasamos desde 0, entonces va a ser el x máximo dividido n. Y lo que vamos a hacer es arrancar un delta k, sí o que un delta x, entonces será el x1, ¿sí? Y luego por acá, y luego por acá, hasta que encontramos un xy, ¿sí? Eso podría ser, ¿cierto? Eso sería una solución. Y de los delta x igualmente espaciados. De tal forma que corresponde, digamos que corresponde un rango pequeño, digamos un rango acá, que sería como el que teníamos acá, de tamaño delta x, le corresponderá un valor discreto acá, xy, ¿sí? E igual acá, digamos, hay un rango acá que va a ser representado por un y menos 1, un xy menos 1 y luego un xy más 1. Y por acá entonces estará por acá el x1 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Están de acuerdo? O sea, podría ser una primera representación de digamos, el conjunto real desde 0 a x máximo hasta un conjunto discreto de n valores desde 0 a x max. ¿Sí? Sí. Muy bien. Listo. Entonces esto se conoce como notación de punto fijo. ¿Listo? Y digamos, hay computadores, hay procesadores que están soportadas su aritmética sobre punto fijo. Es muy sencillo, ¿cierto? No hay ninguna dificultad, digamos, a la hora de representar números acá, porque en el espacio que se tiene, pues, digamos que los valores de x, y pueden ser claramente definidos como simplemente el i que multiplica a ese delta x. Y listo. Problema. ¿Cuál es el problema de este? Deben haber valores entre los intervalos que quedan perdidos, ¿no? Que claro, no, sí, pero digamos, eso es inevitable. Ok. Eso es inevitable en cualquier notación aritmética o numérica para las operaciones que tenga un computador. Es inevitable, eso ya pues por su propia naturaleza ya es así. Pero más allá de eso, digamos, si uno tiene acá un valor grandísimo, la distancia entre estos dos es delta x. Pero si uno tiene acá un valor muy, muy, muy chiquitico, es del mismo delta x. ¿Sí? Entonces, digamos que si uno calculara digamos, el delta x sobre x, para los x que son muy chiquiticos, esto podría hacerse muy, muy grande. Es decir, el error relativo en punto fijo se incrementa mucho para los valores de x pequeños. Y va a ser muy pequeño para los x muy grandes. Entonces, si uno calculara, digamos, el error relativo, si uno pusiera acá como el error relativo, va a ser muy grande y va a disminuir con con el x. Y eso es un problema, digamos que si uno quiere hacer, digamos, operaciones en valores pequeños, pues imagínese valores que sean menores que x1, pues pailas, para este o es 0 o es x1, ¿cierto? Entonces va a haber lo que hablamos ahorita, el error por redondeo en punto fijo para operaciones pequeñas va a ser un problema. Entonces es un problema que tenemos en la computación. ¿Cómo lo resolvemos? Si ustedes les dijeran, bueno, muchachos, ustedes tienen la obligación de resolver ese problema, ¿cómo lo harían? Nelson, ¿se te ocurre algo? Ese problema lo enfrentaron los de IEEE a mediados del siglo pasado. Bien, Y profe. sí. Mm, ¿Cómo No, resolver el problema? Resolver el problema de notación aritmética en un computador para reducir el error relativo. profe, una pregunta Sí. lateral a lo que usted está preguntando. Ajá.
Actualmente hay equipos con operación de punto fijo. ¿Y cuál sería la ventaja de utilizar punto fijo? Sí, todavía hay micros y procesadores que trabajan en aritmética a punto fijo por la velocidad y por la facilidad, digamos, la facilidad aritmética de las operaciones que se hacen con esos procesadores. Pero sí, ya no, ya los computadores grandes ya no. Es más, ya la notación simbólica y, digamos, la aritmética simbólica, bueno, las operaciones simbólicas también arrastran ya otra ventaja, ¿no? Porque no arrastran el error de redondeo. Pero bueno, eso es otro paseo, eso es otro cantar. Ok. Ujú. Es más, uno puede indicar en algunos procesadores si quiere punto fijo o punto flotante. Puede uno definirlo claramente desde un principio para las operaciones. O sea, si definitivamente el error que uno necesita o que uno tiene no depende del valor, es decir, que el error relativo no es importante, el punto fijo puede funcionar muy bien, además porque es muy rápido. Sí, las operaciones de punto fijo pues, son mucho más eficientes que las de punto flotante. Muy bien, entonces la respuesta es utilizar notación científica. Los computadores entonces trabajan en notación científica. No sé si lo tenían tan claro, pero bueno, no sé si recuerdan cómo es la notación científica. Por ejemplo, si ustedes tienen un valor X que es igual a cualquiera menos 4150. ¿Cómo sería este número en notación científica? Menos 4,1 Menos por 10 a la 3. 4.15 por 10 a la 3. Muy bien. Gracias, Felipe. ¿Cómo llegaste ahí? Después del 0 de la izquierda, por así decirlo, Ajá. en el 4150, pues después del 0 pongo un punto. Corro ese punto 3 veces a la izquierda. ¿No? Pues sí, pero porque ya la tenés la experiencia. Muy bien. Todos estamos de acuerdo en que esta es la notación científica para este valor, ¿cierto? Para este número. Listo, muy bien. El llegar allá, uno puede decir, mira, en general, uno puede tener el signo, sí, ok, primero el signo. El menos, pues va a ser posiblemente -1 y un elevado a la S, donde S es un bit que me indica si es negativo o positivo. Entonces, si no es negativo, pues ese es 0, y si es negativo, pues ese es 1. Bien. Luego sigue la M, que es la mantisa. La mantisa es este valor que tenemos acá. Listo, esa es la mantisa. Mantisa. Bien, entonces la mantisa M. Este que está acá, pues el signo. Luego se multiplica esto por la base, que en este caso la base es 10, y se eleva al exponente. ¿Sí? Entonces, digamos, en forma genérica, esta sería la notación científica. Estamos de acuerdo. ¿Cómo se calcula? Entonces, empecemos por la fácil. ¿Cómo se calcula ese exponente? ¿Cómo calcularían ustedes el exponente E? Y no vayan a decir, pues, que corriendo el puntico hacia la derecha o a la izquierda, como dijo Luis Felipe, porque eso es hacer trampa. Hacer de una manera genérica. Como esta es base 10, digamos que, ¿cómo calcularán ustedes el exponencial en base 10 acá, en 4150? Con un logaritmo. Muy bien, Nelson. El logaritmo. Logaritmo en base 10, ¿sí o qué? Base 10. Muy bien, pero entonces de manera genérica en base B. Base 10. ¿Sí o qué? Del valor absoluto de X, porque no meto aquí el signo. Es muy bien. Pero hay un problema, y es que si es posible que por redondeo o por, digamos, este exponencial queremos que sea un entero, ¿sí o qué? Entonces, esto que está por acá debe llevarlo en redondeo por debajo, ¿sí? Lo que conocemos como un floor. Sí, entonces no utilizamos la operación redondeo, sino que redondeamos por abajo, por el piso. Entonces, digamos, esta es la notación de redondeo por el piso. En el caso del ejemplo, pues entonces será el redondeo por abajo del logaritmo en base 10 de 4150, ¿cierto? Y este es ¿cuánto? Pues como es de miles, no pasa 10 miles, ¿sí o qué? Entonces ese es 3. Muy bien, ese es el exponencial que está acá. Uno, obviamente, ustedes no hacen esta operación en su cabeza cuando hacen notación científica, sino que hacen lo que dijo Luis Felipe, que es chequear dónde está la coma y pues correrla.
¿Cuántas veces tenemos que correr? Listo, esa es sencilla. Ahora la M. ¿Cómo calcula la mantisa? ¿Cómo calculan la mantisa? Hay dos formas de hacerlo. Dos formas de hacerlo. La primera y la segunda. La primera, coge el X absoluto, o que el valor sin el signo, y lo dividen entre B a la E. ¿Sí o qué? Como ya el exponencial ya lo tienen separado, ya lo tienen listo, o sea que sería entonces el 4150, el valor absoluto de esto, sobre 10 a la 3. Y eso es 4.15. Ya con eso entonces tenemos listo el signo, pues aquí es negativo, entonces sería menos 1 por la mantisa que es 4.15, por la base que es 10, a la E que es 3. Y ese es el número entonces que tenemos. Muy bien. Muy bien. Ahora, pero un número pequeño, ¿cómo podemos representar un número chiquitico? Por ejemplo, un número como el X igual a 0.009243. ¿Sí? El E en este caso será ¿cuánto? Será por debajo, logaritmo en base 10 de 0.009243. Y esto es 6. 4. ¿cuánto? Sí, ya con la operación se No. confunden, ¿no? Simplemente corran los punticos. No. Sí. Sería menos 3, ¿no? Ese sería menos 3, será el logaritmo de, si quieres calcular por ahí, logaritmo de 0.009, sería un número de menos 2 punto de algo, entonces, pero como lo acercamos por debajo al entero por debajo, entonces quedaría menos 3. Bien, y la mantisa, pues entonces será 0.009243 dividido 10 a la menos 3, o sea que se multiplica por 1000 y eso da 9.243. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda eso? Quedará entonces que el X va a ser igual a un positivo, digamos, 9.243 por 10 a la menos 3 y ya. Muy bien. Ahora el punto es el siguiente. Como no podemos representar negativos en el exponencial, ya el negativo del número está representado con el signo. No podemos representar en el exponencial, en la notación que vamos a utilizar en el computador, no podemos utilizar el negativo. Entonces, se hace otra forma simplificada, digamos, de representar el número. Es menos 1 a la signo y la mantisa se divide entre un número b a la t multiplicado por be. Es decir, que finalmente queda como menos 1 la mantisa por be y este t que está abajo pasa arriba a restar. ¿Listo? Y finalmente, entonces, digamos que esta es la manera en que se puede representar un número, donde yo quiero como una precisión más pequeña para poder representar números más pequeños. De los números más pequeños van a estar limitados, determinados por esta t. De tal forma que cuando vayamos a calcular el exponencial, pues tenemos que tener en cuenta este valor de t. Eso es para evitar, digamos, tener que tener exponenciales negativos, sino que siempre sean positivos. Entonces, la mantisa va a estar entre 1 y un b a la t. ¿Listo? Muy bien, entonces, digamos, ¿cómo se llama esta notación? Y todavía no sé si lo he explicado. Esta notación se llama punto flotante. Muy bien, y esa es la forma en la que trabajan los computadores. Hacen sus sumas, sus restas, sus multiplicaciones, divisiones y demás. Muy bien. La diferencia es que el computador no calcula los números en base 10, sino que por su propia naturaleza, pues es en base
2. ¿Sí? Y entonces en base 2, la forma en que representamos los números en base 2 va a ser menos 1s. Como los números no van a ser como 4.5, 5.4 o algo así, sino que va a ser 1 punto siempre, 1 punto algo. Entonces acá la mantisa se parte en un 1 más la fracción. Y aquí entonces sería la exponencial b a la e menos t. Bien, entonces esta que está acá se conoce también como la fracción. El t, recuerden, es utilizado para calcular los valores pequeños, más pequeños que 1. Chiquiticos, los números pequeños, el exponente ya sabemos para qué es. Muy bien, y usualmente hay hasta cuádruple, pero voy a poner acá simplemente la notación de IEE, single, y EE, y triple E, doble. Entonces en single utilizan, para el signo utilizan un bit, los dos. Para el exponencial, para el E, utilizan en el caso de single 8 bits y en el caso del double 11 bits. Para el caso de la mantisa, o sea, F, utilizan 23 en single y 52 en doble, para un total de 32 bits, es decir, 4 bytes para calcular un número en single, y 64, es decir, 8 bytes para calcular un número en doble. La T, digamos que es el número que se utiliza para calcular los números pequeños. El T en single es 127 y en doble es 1023. Eso determina como los números más chiquitos que podemos calcular. Básicamente el 1027 es la mitad de los números que podemos tener acá. Entonces digamos que 2 a la 8 es 256, o sea que con 8 bits acá en el exponencial podemos calcular 256 valores de exponencial, pero 127 van a ser para números pequeños y 127 para números grandes. Muy bien. Profe, ya con eso resolvió una duda que yo tenía, pero, ¿en qué aplicaciones esto queda en el límite, por ejemplo? No sé si usted conozca algo al ¿Para respecto. que calcule acá el límite? ¿Para que Sí, lo ponga, que trabaje hasta el mínimo? hasta el mínimo uno diga, esta aplicación ya no funcionó o No, claro, eso. el primer ejemplo del redondeo, cuando yo les puse a ustedes el que baja, por ejemplo, las diferencias central y forward, y que empieza a bajar cuando hacemos el HMH cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Ujú. El problema de redondeo es por esto. Cuando empieza a subir el error por redondeo, o sea, que empieza a bajar y sube, ese error de redondeo ocurre por la notación de redondeo, por esta notación flotante. Ok. Siempre está ahí. Siempre. Sí, de hecho, pues sí, pueden haber, sí, creo que Siempre está ahí presente. Y así diga, no, es que vamos a hacer más chiquito la discretización. Nada. Es posible que ya haya problemas de redondeo y ya estamos llegando al límite. ok, Es inevitable, es inevitable. ok. Bien. Em, Vamos a calcular entonces, vamos a calcular digamos, un número utilizando esta notación entonces, en single, pues, porque cargar con tantos bits es brutal. Vamos a hacer el mismo, x igual a menos 4150, ¿no? El mismo que teníamos por allá. Muy bien. Entonces, de ejemplo, calculamos recuerden, vamos a calcular es el e a la menos, e menos t. Ya no calculamos el exponencial completo, sino que es e menos t. El logaritmo ya en base 2 de 4150. ¿Ok? Y si ustedes cojan ahí pues una calculadora, hacen esto y les da 12. ¿Listo? Entonces, como sabemos, el t, en este caso del single, es 127, pues entonces el e que vamos a tener en la notación single, vamos a hacerlo en single, el e va a ser igual a 139. Y este es el número que aparece o que se pone en el, digamos, en el e del, del número. Entonces, digamos que si tenemos por acá, por ejemplo, el s,
y aquí el E. Entonces aquí va a haber, como este es negativo, pues va a haber un 1. Y aquí en número, obviamente en binario, pero va a aparecer un 139. Luego hay que calcular la mantisa. La mantisa entonces, como ya le habíamos calculado, pues es 4150 sobre 2 a la 12, porque estamos en notación binaria, digo, en base 2. Y eso va a ser 1000, digo, 1000 no, 1.01318. ¿Sí? Y esto pues es igual a 1 más 0.01318. Y este es el F que aparece acá. ¿Sí? Entonces aparece como se calcula el F que está acá. Pero ¿cómo se calcula ese F? Resulta que los bits que están acá, que aparecen acá, desde el menos significativo que está acá, chiquitico, chiquitico, o al del más significativo que está acá, digamos que, este es el primer F1, digamos, el F1 va a estar multiplicando a las fracciones digamos, de fracciones en base 2. Es decir, que el F1 va a estar 1, va a multiplicar al 1 medio. Digamos, el siguiente bit, que sería el F2, vas a multiplicar al 1 cuarto. Y así sucesivamente. Por acá habrá un FI que va a estar multiplicando al 1 sobre el 2 a la I. Más sucesivamente hasta el F, el número que tengamos de F, es que tenemos 23, entonces será F23 y 1 sobre 2 a la, esto no es a la, sí, 1 sobre 2 a la 23. Y este será el número más chiquito que podamos tener entonces. ¿Sí? Entonces, como aquí estamos calculando 0.013, pues entonces hay que calcular cuáles se activan. Digamos, este será 0.5, este será 0.25, por acá tendremos el 0.125, pues luego tendremos el 0.0625, luego el 0.03125, luego por acá el 0.015, y entonces uno sabe cuáles son los bits que se activan, cuáles son las fracciones de 1 medio, 1 cuarto, 1 sobre 2 a la I en general, que se activan para ponerlo acá. Y uno calcula entonces cuáles son los bits que se activan para la fracción del número que estaría acá en la mantisa. ¿Listo? Y esa es la forma entonces en que se calcula el número en notación flotante. No sé si hay alguna pregunta, o si ya lo sabían calcular, ¿no? No sé los electrónicos, no sé Luis Felipe y Kevin y Joan, si esto lo calcularon en clase. Sí, eso lo vimos, pero como en segundo semestre, entonces. Sí, no se volvió a utilizar. Bueno, recordar es vivir. Sí, pero ahí tengo una pregunta. Sí, Si tengo un número con muchísimos decimales, sí. pues ahí ocurre un error de redondeo como de Ajá. 23 bits. Sí, Pues hasta los 23 bits que hasta se el puede colocar 23. Ah, ok, ya. Sí, ese sería como el más chiquito que puedo representar en notación single. Y básicamente ese es el número más pequeño que puedo representar en notación single. Ojo, antes de un número también muy pequeñito que está cerca al 0. Pero eso, digamos que no. Cuando, digamos que uno puede representar, por ejemplo, el 0, ¿cómo sería el 0 acá? Pues el 0 es el 0, ¿sí o qué? ¿Cómo representaría ustedes el 0? Digamos, cuando este t, cuando el exponencial es 0, ¿sí o qué? Cuando se pone 0 en el exponencial, entonces va a quedar b a la menos t, o sea que va a quedar 2 a la menos 127, ¿cierto? Pero 2 a la menos 127, por más chiquitico que sea esto, no es 0. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces digamos, este va a ser el número más pequeñito cercano al 0. Sí, ok. Aquí es el 0 y aquí está 2 a la menos 127. Es pequeñito, pero no es 0. ¿Ok? Entonces, en esta notación single, cuando llega hasta acá, ya no se utilizan los valores de la mantisa digamos, para la fracción, sino que se hace una notación fija. Entonces aquí se hace punto fijo y se divide entonces la última parte más chiquita de los números, esta última parte se hace con notación fija para poder resolver digamos, el último tramo más chiquitico de la notación flotante. ¿Sí? Y digamos, esa notación se llama como pseudonormal o anormal. Es una notación flotante y esa fue una modificación que se le hizo al IEEE single y doble
para poder representar los números muy, muy, muy pequeños cercanos al 0. ¿Ok? Entonces, digamos que no necesariamente va a ser este entonces el más pequeño. Realmente el más pequeño que está por acá es un delta de x que está relacionado con el más pequeño debido al exponencial más chiquitico dividido el número de puntos que podemos hacer digamos, con el espacio del flotante que tenemos acá. ¿Bien? Profe, entonces si yo asigno el 0, ya tengo un error, por más que sea el 0. Ah, no, si hay una anotación para el 0 exacto. Si Ah, todo es ok, 0, ok. si todo es 0, es 0. Ah, Él, vale. él sí lo reconoce como 0. Sí, pero de ahí para adelante, digamos, aparece fija, pum, pum, hasta que aparece el primer exponencial y ahí de aquí para adelante ya es flotante. Ahí sí se aplica como la notación científica, mientras que en el primer tramito se utiliza notación fija. Ok, muy bien. ¿Les queda alguna duda? Vamos al código. Entonces voy a mostrarles cómo es esto. ¿Listo? Y cómo es el error, porque es importante, pues esto que acabamos de decir, de describirles, es importante que lo vean que vean el error y que podamos hacer algunos cambios si es necesario y que ustedes vean pues cómo se puede modificar el código y esa vaina. Muy bien, entonces esta es aproximación por redondeo. Entonces, lo que vamos a tener acá es, bueno, vamos a comparar el error de punto fijo y el error de por punto flotante. Ya sabemos que el error de punto fijo pues es el delta x dividido x max menos sobre n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Vea pues. Porque tiene n más 1. No, n menos 1. Yo esperaría que fueran... Ah, pues estoy considerando el 0, ¿será? Bueno, en fin, no sé. Quién sabe qué locura estaba pensando. Y entonces este va a ser con el x en notación fija, o esto va a ser el signo de x multiplicado por el n delta x. Listo, aquí le cambié en lugar de y puse n, pero bueno, donde los n son digamos, los enteros. Y el x flotante pues va a ser la notación científica del signo de x, 1 más la fracción b a la e menos t, que fue lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Entonces, volvemos a llamar las librerías. Muy bien, entonces tengo las dos representaciones. Aquí, digamos que voy a hacer una función que calcula el fijo para un número determinado de puntos, para un x determinado y un x máximo, asumiendo que va desde 0 hasta el x máximo. ¿Listo? Puede ser positivo o negativo. Entonces calcula el delta de x como el x máximo dividido 2 a la n menos 1. Calculo el NF, claro, aquí estoy asumiendo que le quito el 0, ¿sí o qué? El NF entonces será la posición entera de este valor de x, es decir, hago el redondeo del valor absoluto de x sobre delta x, y yo con eso calculo entonces la posición entera. Y finalmente el valor aproximado entonces va a ser el xf, el signo multiplicado por el delta x por el n. ¿Listo? Entonces, digamos que por eso es que digamos, la notación en punto fija aritméticamente o, digamos, programarla es muy sencilla, ¿sí? Y si eso se tiene que hacer en el procesador, que se tiene que hacer en el lenguaje ensamblador, pues hacer esto es un par de líneas en ensamblador. Mientras que la de flotante es un poco más complicada. En la de flotante, pues toca hacer varias operaciones. La primera es el t. Entonces, digamos que yo aquí pongo el valor de x, aquí el número de exponenciales y aquí el número de la mantisa. ¿Listo? Entonces, acá el número E, el número de mantisa, el número para la fracción. Calculo el t, simplemente calculo el potencial, 2 a la n menos 1, porque va a ser el número de exponenciales menos 1 y le quito el 1. Aquí calculo el exponencial, hago el floor acá, hago la aproximación por debajo de lo que hicimos ahorita, el logaritmo del valor absoluto de x para nuestro logaritmo en base 2. Y aquí le sumo el t, listo, que lo que hicimos antes. Si mire lo que hicimos acá antes, mira, si el exponencial es mayor que 0, haga el proceso. Si no, utilice notación fija, que era lo que le expliqué ya al final. Si es mayor que 0 el exponencial, haga el cálculo entonces empiece a calcular la fracción 1, luego calcule la mantisa o la fracción de la mantisa. Mire que aquí ya le resto el 1 acá, ¿sí ven? Para calcular la fracción, donde es el valor absoluto de x dividido 2 a la e menos t. Y hago un ciclo for para calcular las distintas fracciones. Entonces, ¿cómo hago las fracciones? Simplemente cojo el f, lo multiplico por 2
Y si esta f es mayor que 1, entonces ese en particular, digamos este i en particular se activa. Por lo tanto, al f2 que arrancó en 1, le sumo esa fracción de 1 a la 2, 1 a la 4, 1 a la 8, 1 a la 16 y así sucesivamente. Y el f le voy restando un 1, de tal forma que a medida que voy restándole, digamos, partes enteras de esa, digamos, de esa fracción que estoy calculando. Y al final, entonces, calculo el xf. El xf como el np, el valor, el signo de x, el f2, que es la fracción que fue calculada acá, y 2 a la menos t, que sería como la notación que ya teníamos acá. Muy bien. Y esa es la forma en que se calcula el flotante para un número determinado, arbitrario. No es ni notación single ni nada, simplemente es arbitrario. Bueno, esto simplemente es parte como para hacer un deck to bin. Digamos que para esa notación aquí en Python puede ser un poco más pesadita. Entonces, simplemente esto es pasar de un decimal a un binario o de un binario a decimal. Lo que va a hacer es el Xmax como un 2 a la 7. Aquí se podría hacer 2 por 7. Aquí el número de bits que voy a utilizar acá va a ser 7. El exponencial voy a tener 3. Y la mantisa entonces va a ser n menos ne menos 1 porque uno de los valores, uno de los bits, digamos que se utiliza para el signo. Vamos a observar el error en un espacio X entre menos 10 y 10. 1000 puntos voy a tomar ahí. Digamos, hago un cálculo para, digamos, inicializo los valores de xf, que es el flotante, no, este es el fijo y es el flotante, y también inicializo los errores. Y aquí lo que hago es calcularlo. Aquí calculo el x fijo para un i en el rango de x, luego calculo el error del fijo, luego calculo el x flotante y luego calculo el error flotante. Y luego graficamos. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que veamos acá es el error absoluto del fijo y el flotante y cómo el error del fijo se va a incrementar cerca al 0 y el error del flotante se va a mantener relativamente estable durante todo el rango. ¿Ok? Eso es lo que quiero que veamos. Voy a ir corriendo. ¿Alguna pregunta en el código? Recuerden que estos códigos ustedes los tienen en su... Los tienen ya los tienen, entonces ustedes los pueden manipular, variar los valores y todo. Se corre las definiciones, las funciones y ya. Muy bien. El azul es el punto fijo. Y miren que entonces como el error, digamos, como es punto fijo, pues las distancias entre los números siempre es la misma, ¿cierto? Pin, pin, pin. Mientras que en el punto flotante, las distancias entre números, que es como donde los puntos, los piquitos estos van a 0, cada vez que se acercan al 0, cada vez que van disminuyendo, pues se van haciendo cada vez más pequeñitos. Menos cercano al 0, porque cercano al 0, pues hay un error, es el punto fijo. Mientras que cercano al 0, para el punto fijo, que es la línea azul, se ve que hay un incremento fuerte en el error cercano al 0. Los escucho si hay alguna pregunta. No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe, Sí, todo sí, bien. profe. ¿Sí? Todo bien. Listo. Entonces, ahí queda el código para que vean y modifiquen. Por ejemplo, ustedes pueden poner acá, no sé, más bits. Eso es como tener un bit muy chiquitico, 7 bits, pero podríamos poner 10. ¿Listo? Y más exponenciales. Más para el exponencial. Entonces, aquí se nota la diferencia, ¿cierto? Como digamos, el error de redondeo de la anotación fija es muy grande, cercana al 0, mientras que la de la anotación flotante digamos, es estable, es como en un rango para todo el rango, para todos los números. Podríamos incrementar acá y ver, pues, no, aquí ya cambiamos el rango de menos 100 a 100, también se ve como estable. Ya no tenemos tantos valores, pero
Podemos poner incrementar acá también el valor, entonces para... Sí, aquí se ve grandísimo el error del punto fijo y como en el rango entre menos 100 y 100, digamos que el error se mantiene relativamente estable para punto flotante. Por esa misma notación científica que utiliza. ¿Sí ven? Si esto no es un problema pues, en su método, pues entonces podemos utilizar incluso punto fijo, pero bueno, pues ya casi todos los procesadores trabajan en punto flotante, desde hardware. Muy bien, este sería como ya vamos terminando. El último tema que es importante, digamos, para concluir esto de las aproximaciones y el error, es la sensibilidad. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es algo sensible? ¿Conocen a alguien sensible o no? No puedo hablar muy duro porque por aquí cerca está mi esposa. Entonces, ¿conocen a alguien sensible o no? Sensibilidad. Creo que son más los insensibles que los sensibles. ¿Será? Sí. ¿Pero qué sensibilidad? ¿Qué creen ustedes qué sensibilidad? ¿Cómo lo ve? Algo que algo que cambie mucho con, Con no poquito. sé, sí, sí. Sí, bien. Sí, antes, digamos que un sistema, en general, un sistema cualquiera, físico o computacional, lo que sea, pero que ante una perturbación pequeña tenga efectos muy grandes, ¿cierto? Unos resultados muy grandes desproporcionados respecto a la perturbación. Sí, por ejemplo, qué sé yo, lo que generó la explosión en Beirut. Sí, o que es posible que la primera explosión, aunque todavía no se sabe exactamente, pero parece que la primera explosión fue algo relativamente pequeño y generó precisamente por la misma sensibilidad que había ahí con ese cargamento de nitruro de amoníaco, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué era lo que tenía ahí? Los químicos que ayuden ahí. Digamos, ese explosivo generó una onda expansiva brutal. Entonces sí, digamos que si yo tengo, digamos, un espacio n-dimensional, este es un espacio n-dimensional, Rn, de entrada, ¿sí? Que aquí tenemos la entrada y aquí sería un X. ¿Listo? Entonces ese X eh, es un X que tiene múltiples valores, ¿sí? Que tiene múltiples dimensiones. Imagínense que en ese X entonces le hacemos una perturbación alrededor de ese X, hacemos como una bolita, imagínense que es como una bolita de radio epsilon, ¿sí? Que el epsilon puede ser el epsilon de la máquina, digamos, es el epsilon más pequeño que pueda tener la máquina. Digamos, esto entonces hacemos cambios, esto serían cambios en la entrada. Bien. Muy bien, entonces digamos que si aquí tenemos la salida, ¿sí? Entonces digamos que esta X va a representar por una función f, va a representar entonces un f aquí en la salida. No necesariamente es el mismo Rn, puede ser un Rm, ¿listo? Uno esperaría entonces que esta perturbación, digamos, si uno perturba con valores que están cercanos a en un radio pequeño, pues digamos que acá también va a haber una perturbación, ¿cierto? En el f. Entonces aquí va a estar el f de x y la perturbación va a generar entonces modificaciones en f, pero proporcionales. Si va a haber acá entonces digamos, un delta proporcional a f de este epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digamos que perturbaciones acá alrededor del x van a generar perturbaciones alrededor del f de x, pero estas perturbaciones van a estar en un radio, pues, digamos que controladito, digamos, no va a ser una cosa así, una explosión como la de Beirut. Este sería entonces un sistema no sensible. No sensible. O insensible, pues. ¿Listo? Y en esta clase, digamos, los cambios, en este caso, son proporcionales a la solución. Y son proporcionales a las entradas. ¿Listo? Mientras que el caso
caso contrario. Un caso a través de una función g, calculamos un g de x. Y podemos entonces tener que esta pequeña perturbación alrededor de los datos de entrada, de las entradas, va a generar una modificación fuertísima en la salida. Sí, una cosa brutal. Es más, hasta pueden cambiar en el tiempo. Entonces, digamos que esta perturbación, digamos, uno esperaría un circulito acá así chiquito, pero termina siendo una cosa gigante. Este sistema entonces será un sistema sensible y los cambios son mucho mayores desproporcionalmente a la solución. Profe, yo, pues, supongo que eso es lo que sigue, ¿no? Pues, ¿Qué? ¿cómo hace uno para saber si es proporcionado, si es desproporcionado? O sea, Sí. ¿cuál es el límite para decir uno esto es sensible o no es sensible? Muy bien. Sí. Entonces, digamos que lo que calcula, el número que calcula eso es el número condicional. Se conoce como el CN o el condition number. Número condicional. Y digamos que el número condicional también hay relativo, ¿sí o qué? Y hay de absoluto, el que vamos a utilizar acá, vamos a utilizar el relativo. ¿Listo? Entonces pongo aquí el relativo. Va a ser igual a como el delta de la solución respecto al delta de los datos. ¿Sí? Es decir, vamos a calcular como un f de x que modificamos menos el f de x sobre el f de x sobre el x gorrito menos x sobre el x. ¿Listo? Entonces digamos que este número nos va a permitir determinar si digamos, si va a explotar de esta manera o hacer un cambio controlado. Bien. Este es el número condicional y ahorita vamos a ver, digamos, ejemplos numéricos. Entonces, por acá me faltaba algo y es que si yo tenía como el f de x y lo llevamos a un f de x más h, pues vamos a aprovechar lo que ya conocemos, ¿no? El f de x, entonces verá igual a f de x más hf' de x, a la derivada más puntos suspensivos. Entonces, digamos, el error absoluto y tenemos el error relativo. Entonces, el error absoluto será f de x más h debido a la perturbación menos f de x. Y esto lo podemos aproximar como un h de f' de x. ¿Listo? Entonces, digamos que si despejamos de acá, podemos encontrar que esta diferencia que la tenemos, digamos, en la definición del número condicional, en la definición del número condicional tenemos esta diferencia, ¿cierto? Listo, entonces tenemos que esa diferencia podemos aproximarla con la derivada de la misma función. Y el error relativo será entonces como el f de x más h menos f de x sobre f de x, y eso lo podemos aproximar entonces como el h f' de x sobre f de x. Listo, entonces aquí, utilizando esta aproximación, podemos decir que el número condicional va a ser un h, la derivada de f de x sobre f, esto es absoluto, el valor de f de x sobre h, digamos, porque en este caso será x más h menos x, pues entonces simplemente h sobre x. ¿Listo? Y si bien entonces ya no depende del tamaño. Entonces, digamos, el número condicional no dependerá del h porque podemos cancelar estos dos. Por lo tanto, en este caso, el número condicional va a ser x, la derivada de x sobre f de x. Listo, y así podríamos entonces calcular. Si es un sistema multidimensional y un sistema de funciones, podríamos calcular el jacobiano de la función. Entonces, en ese caso, ya no sería un valor funcional, una derivada simplemente, sino que sería el jacobiano de la función, pero eso lo haremos cuando corresponda. Lo importante entonces es decir que el número condicional se puede calcular a partir de la derivada de la función derivada de la derivada de la función dividida la función multiplicada por el valor x. Y vamos a hacer entonces un ejemplito. Ya estamos terminando
Ya estamos terminando. Se nos acaba el tiempo. Entonces, para que vamos a hacer ese ejemplo como para que ustedes lo tengan ahí y puedan manipularlo en el código. Y es, si uno tiene una función p de x, un polinomio, ¿listo? El polinomio pues va a ser a0 más a1, x a la 1, más a2, x a la 2, más así sucesivamente, aj, x a la j, más tan a la n, a n, x a la n. Digamos, si tenemos esa forma polinomial, ¿cierto? Pues esa forma polinomial también podría ser representada como sacamos un factor común a n, y aquí lo que tenemos es multiplicar las, digamos, las x menos los ceros del polinomio. Entonces será a n, x menos 1, x menos x2, x menos x3, y sucesivamente hasta el enésimo, la enésima raíz. ¿Sí? Entonces digamos que tenemos dos formas, hay muchas más. Hay una que es la de Hornet, que vamos a ver ahorita, pero como para el ejemplo, tenemos dos formas de representar un polinomio, con esta que está así y con esta que está así con las raíces. Muy bien. La pregunta entonces es, por ejemplo, para lo que te está preguntando Gustavo, ¿cierto? Era el que preguntaba, bueno, por ejemplo, cómo hago para ver qué tan sensible es el método? Entonces, imagínense que si perturbamos una J, si perturbamos este que está acá, cogemos este que está acá y lo perturbamos, ¿sí? Con un delta, con delta de AJ, ¿sí? La pregunta entonces es, ¿cuánto perturba esta modificación de ese término AJ a la raíz xi? Xi del polinomio. Esa sería como una pregunta, sería ¿cuánto me perturba entonces esta xi? O sea que la xi pasa a ser un xi más un delta xi. ¿Sí o qué? ¿Cuánto perturba en la raíz del polinomio una perturbación delta aj en los coeficientes del polinomio? Bien. Entonces, nada, pues lo calculamos, ¿sí o qué? Entonces, digamos que la perturbación en el polinomio va a ser como un P gorrito X, va a ser igual a un A0 más una A1 X más una A2 X cuadrado más puntos suspensivos, y por acá vamos a tener el AJ más un delta de AJ por X a la J más puntos suspensivos a N, X, N. Entonces digamos que aquí está esta. Por lo tanto, esta va a ser igual a esta que está acá, va a ser igual al polinomio anterior, ¿sí? O que va a ser igual a esta, más este pedacito que tenemos acá, más el delta de AJ multiplicado por el XJ. Y podemos también verificar cuánto cambia entonces el polinomio debido a una perturbación en delta X. Entonces, también se puede calcular que el polinomio, se puede demostrar que esto es menos la derivada en xi, ¿sí? Si calculamos en la raíz, multiplicada por la variación de la raíz. Entonces, esto también lo podemos calcular en xi, en xi, en xi. Por lo tanto, si tenemos esta perturbación debido a la variación en el coeficiente y esta es la variación en la raíz, pues podemos calcular cuánto perturba uno en la otra, ya que estos dos elementos pues deben ser iguales. ¿Sí o qué? Entonces tenemos delta de AJ, xi, que es la raíz y décima, debe ser igual a menos la derivada del polinomio evaluado en xi multiplicado por el delta xi. ¿Listo? Entonces mira, aquí ya están las dos junticas. Por lo tanto, el delta xi va a ser igual a menos el delta de AJ multiplicado por el xi elevado a la j sobre la derivada del pxi. Y esta sería entonces la perturbación en la raíz. Muy bien, como sabíamos entonces, el número condicional pues va a ser la variación en el delta xi sobre el xi
dada la perturbación en la J con respecto a J, entonces digamos que eso va a quedar entonces como el valor absoluto, pues tenemos acá el delta X y lo metemos acá y se pueden cancelar los deltas con el delta AJ, queda entonces finalmente como el AJ XI a la J menos 1, porque por acá tenemos el XI y aquí tenemos el XJ, entonces J menos 1 sobre la derivada del polinomio evaluada en XI. Ese sería el número condicional. Obvio, esto es para un caso particular, que es el problema de este polinomio. Vamos a recapitular para que quede más claro cuando veamos entonces ahorita el algoritmo. Mira, tenemos el polinomio que puede ser representado con coeficientes o con las raíces. Sí, ok, dos formas de calcularlo. Ahora, la pregunta es, si yo perturbo uno de los coeficientes, AJ, con un delta, ¿cómo perturba eso la raíz? Que sería entonces el XI más el delta XI. Yo puedo calcular entonces como ese polinomio perturbado por este delta AJ o el polinomio perturbado en XI debido al cambio en el raíz. Como estos dos pues son iguales y estos dos esperamos que sean iguales, entonces yo igualo estos dos y con eso puedo calcular la perturbación en la raíz, dado la perturbación en el coeficiente J y la posición de la raíz XI y la derivada del polinomio. Con eso calculamos el condition number, el número condicional digamos, de este problema que tenemos acá, como este algoritmo. Podría ser un algoritmo que estamos buscando raíces. ¿Sí? Esto podría ser un algoritmo de búsqueda de raíces, entonces lo que estamos calculando es, dado la entrada, que serían los coeficientes, cómo serían las raíces de ese polinomio. ¿Estamos claros? No, profe, yo la verdad me perdí del 3, 4, 5, del séptimo al octavo renglón. 1, 2, 3, 4, 5, séptimo. Acá. Ah, bueno, no, de pegorrito X a pegorrito XY. Aquí, porque ahí pase rapidito, porque ya estamos terminando, faltan 3 minutos. No, digamos Ok. que aquí puedes hacer un acto de fe. Y es que aquí básicamente lo que estamos calculando son el polinomio perturbado, sí, perturbado por las variaciones del coeficiente o por las Sí. variaciones de la raíz, ¿sí o qué? Eso Ah, ok. se puede calcular, se calcula, pum, de una, eso no hay mucha pérdida ahí. Y lo que hacemos es que pues estas dos perturbaciones deben ser iguales, ¿sí o qué? Lo que queremos es igualarlas para poder determinar cómo una perturbación en el coeficiente me genera una perturbación en la raíz. Y despejo de aquí delta xi, que sería como la perturbación en la raíz. Y esto que estamos acá, pues lo meto acá en la definición de número condicional, que es básicamente la salida, ¿sí o qué? La salida sobre la entrada, que son los coeficientes. Sí, es como que, dado los coeficientes ahí, ¿cuál es bueno, pues sería AJ, ¿cuáles son las raíces del polinomio? Ese sería como digamos, el problema, el algoritmo. Muy bien, entonces lo que hago es reemplazar y lo que hago es luego despejo. Digamos, por acá está un delta i, entonces lo cancelo con este, ¿cierto? Por acá está un x y a la j, pues entonces con este x y sería x a la j y x y j menos 1. Por acá está a la j, entonces paso arriba al numerador y la derivada del polinomio en x y, pues la pongo acá en el denominador. ¿Sí? Aquí como que aquí fue como una manipulación ahí como matemática para llegar a una expresión del condition number. El punto acá es importante, es el número condicional, la sensibilidad del algoritmo va a depender de la posición del coeficiente, va a depender de la raíz, pero ojo pues, va a depender de la derivada. Entonces, si este polinomio tiene una derivada muy, muy pequeña, que puede ser 0, cerca a la raíz o ubicada en la raíz, pues este número va a ser infinito. Este número puede hacerse infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok, eso es lo que vamos a ver entonces en el último algoritmo de la clase de hoy, en el último minuto. En el último minuto. No me va a Un quedar partido sin. de fútbol. Ah, Es un partido de fútbol de esos que en el último minuto. en el último minuto pegan el palo. Ajá. Eh, muy bien. Básicamente, bueno, o sea, las librerías y defino el binomio, pues porque no tenía una función ahí como para sacar fácil el binomio, entonces simplemente hago una función binomio para calcular los coeficientes del polinomio. Y este es el que vamos a tener, viejo, pues, vamos a tener un polinomio, pues, básicamente muy a propósito del problema, porque si va a tener n raíces, pero en la misma posición.
Por lo tanto, la derivada justo en la raíz, es decir, si calculamos la derivada justo en menos b, que es la raíz, ¿sí o qué? Pues entonces va a dar 0. Y va a ser además, van a haber n raíces ahí, o sea que no solamente la primera derivada, sino la segunda derivada, la tercera derivada. O sea, esto es una cosa brutal. Y va a ser entonces un polinomio de orden n de raíces b. Y aquí lo tenemos entonces. Va a ser 11 raíces en menos 2. Y vamos a ver entonces el x cercano al b. Calculo acá un line space para esto. Voy a calcular entonces, digamos, el valor del polinomio ahí. Voy a poner esto en 0. Vamos a inicializar esto en 0. Y vamos a calcular entonces el polinomio de esta manera, utilizando las raíces. Aquí le pongo un número aleatorio porque quiero perturbarlo, ¿sí? Vamos a ver qué tanta perturbación hace. Por ahora no vamos a ponerle perturbación, solo lo dejamos en 0. Le meto un número aleatorio con distribución normal, pero todavía no lo vamos a hacer. Entonces va simplemente a hacer la multiplicación de las nx más b veces. Pero también podemos calcular el polinomio utilizando esta notación, ¿sí o qué? Entonces calculo acá los coeficientes utilizando el binomio, digamos que cada coeficiente pues es la combinatoria n menos i multiplicado por el b a la n menos i. Calculo entre los coeficientes, aquí los calculo. Y acá entonces, ¿qué hago acá? Ah, no, ya está acá entonces, es el ejercicio, ¿sí o qué? Muy bien, si yo tengo un RA, que es un número aleatorio, que se lo sumo al coeficiente ubicado en la posición 4, digamos en este caso, entonces al coeficiente AA ubicado en la posición NA, pues simplemente súmele este RA, ¿listo? Y eso lo voy a repetir 1000 veces para poder tener muchos valores de perturbaciones y ver qué tanto entonces cambia el número condicional. Entonces acá calculo las raíces con ese nuevo coeficiente que me perturbó por acá esa posición. Entonces voy a tener muchos valores para esa posición, muchos valores digamos, muchos experimentos con no múltiples valores de perturbación y vamos a calcular entonces el coeficiente como lo calculamos allí. Entonces va a ser el cambio en la raíz sobre la raíz sobre el cambio en el coeficiente sobre el coeficiente. ¿Ok? Y eso nos va a calcular entonces números condicionales, muchos números condicionales para muchos valores de perturbación. Y graficamos entonces, voy a graficar esas perturbaciones, como son tan pequeñitas, las multiplico por 1 a la 10. Y aquí pongo el número condicional, le saco el logaritmo y eso lo pongo en rojo y lo pongo en un scatter. Voy a llegar hasta ahí y después hablamos del resto. Muy bien. Eso está muy bacano. Entonces, recuerden, esto es escala logarítmica, por lo tanto, 15 que está acá es 10 a la 15. O sea que el número condicional cercano al 0, ¿sí? Para perturbaciones cercanas, muy pequeñitas, el número condicional es muy grande. Incluso para valores de 10, digamos de 3 por 10 a la menos 10, ya baja un poquitico, pero sigue siendo por ejemplo, de 12, o sea, 10 a la 12.5. ¿Qué quiere decir eso? Que una perturbación chiquitica, mire, la perturbación es de 10 a la menos 10, ¿sí? Es 10 a la menos 10. Me está generando transformaciones, cambios en la raíz del polinomio del orden de una diferencia de 10 a la 15. O sea que esta es, digamos, el número condicional de este problema de cálculo de raíces a partir de los coeficientes del polinomio es un problema altísimamente sensible. ¿Por qué? Porque lo que les mostré la vez pasada, digamos, el número condicional está determinado en el denominador por la derivada del polinomio. Y la derivada del polinomio para este polinomio específico, pues es 0. Como es 0, el número condicional se hace muy grande. Y aquí se ve entonces, para números pequeñitos, el número condicional se hace muy grande. Entonces, una solución a eso es cambiar el polinomio que usted no empleando para representar, no sé, lo que quiera. O... Claro, no, lo que dice entonces es, si ustedes quieren calcular raíces de polinomio, no utilicen como entrada los coeficientes del polinomio. Sí, podemos utilizar otra técnica. Y acá entonces les voy a mostrar en ese rango
esta es otra forma de hacer lo que es la de Horner. ¿Cómo se ve eso entonces? Vale. Va kernel clear output. No quiero perturbarlo aún. Aquí está bien. Voy a correr este. Este no lo voy a correr. Vamos a ver. Ok. Entonces miren acá. ¿Se alcanzan a ver ahí un poquitico? Hay una línea azul encima de estas líneas ruidosas. Esta línea azul es el cálculo del polinomio en el rango entre 1.9 y 2.1 utilizando las raíces. ¿Y si lo ven cómo es de fino? Mientras que utilizando los coeficientes, miren lo ruidoso que es. Esta perturbación, ese ruido que está ahí, es un ruido debido. Ahí no le estoy perturbando absolutamente nada a los coeficientes. Ese es el cálculo que está utilizando Python en ese momento para calcular ese polinomio cercano a las raíces. Y ustedes ven ese ruido tan bestial, es precisamente por la manera en que lo calculan. El método de Horner es el verde y es un poquitico mejor que utilizando los coeficientes de manera normal. Entonces, aquí lo que quiero indicar con esto es, miren, algo tan sencillo como calcular un polinomio, dependiendo de la manera en que ustedes lo calculen, pues va a generar un ruido muy fuerte debido a la sensibilidad del método. Como vimos, utilizar coeficientes para calcular un polinomio digamos, termina siendo altamente sensible y por eso entonces el algoritmo no es tan robusto. Pero si ustedes utilizan las raíces directamente, ahí sí el método es súper fino. Y si ustedes hacen una perturbación incluso grande a esas raíces, por acá, por acá, ustedes pueden poner 0.01, por ejemplo, que no es una perturbación muy pequeña, es una perturbación de 1 por 10 a la menos 2. Si ustedes hacen esa perturbación, yo esperaría que no alcance a ser un problema muy grande acá. Digamos, ven acá, aquí se modificó un poco, acá también a la izquierda se modifica la perturbación porque hicimos que el cero, digamos, la raíz se corriera un poquito y modifica la línea azul, pero no es dramático, ¿cierto? No se ve dramático. Pero si ustedes modifican los coeficientes un poquitico, por acá, ¿dónde está lo que teníamos? Por acá. Este es el que modifica los coeficientes. 1e a la menos 10. Un número chiquitico. Y ustedes alcanzan a meterle esa perturbación a los coeficientes. Vamos a ver qué pasa. Esta sería la roja. La línea roja debe cambiar dramáticamente. Uf, mira esto. ¿Sí? Ya no se alcanza a ver ni siquiera el ruido de la otra. Le metí una perturbación muy grande. 10 a la menos 13. Por lo menos para que se vea. Aquí se ve, mira, le metí una perturbación chiquita, 1 por 10 a la menos 3, eso no es nada, ¿sí? Y a pesar de esa pequeña perturbación que le estoy metiendo aquí a los coeficientes del polinomio, aquí ya se alcanza a ver fuertemente esa perturbación respecto a la verde y al azul. ¿Ok? Algo tan sencillo como calcular un polinomio. Si ustedes están haciendo entonces ajustes polinomiales y demás, y no tienen en cuenta este tipo de transformaciones que puede haber por errores numéricos, pueden generar problemas, así como los vivió quizás Gustavo. Obviamente hay que como detallar un poco más, pero digamos que es posible que su origen sea algo así. Es que eso estoy sospechando, sí.